Vamos a ver, la crisis lo que ha sido es un detonante de algo que ya estaba. Yo he intentado explicar que ha habido una serie de semáforos en ámbar que nos hemos ido saltando en los últimos años, muy especialmente en las 2 últimas décadas. Algunos de esos semáforos se han puesto en rojo, hemos seguido avanzando y ya pues, se han encendido muchos rojos. Y lo que ha sucedido es una crisis que lo que nos ha puesto es en una posición de reconsiderar todo lo que hemos estado haciendo en los últimos años. ¿Cómo se puede cambiar esto? Lo que he intentado explicar es que no es un problema solo de la eficacia de la administración pública, de que la administración pública dé mejores servicios, sino que hay algo que ha surgido en estos últimos meses en España, y es que empezamos a ser conscientes de que los arreglos de la administración pública y su posible solución se encuentran también en el campo de la política. Es decir, no hay que olvidar que los jefes de los funcionarios y de la administración pública son políticos. Los que están en descrédito son las instituciones políticas, los políticos, la forma de hacer política, los partidos políticos. Tienen la más baja valoración de los países de nuestro entorno. Es decir, es imprescindible por el funcionamiento de la democracia y por el funcionamiento del propio sistema político recuperar esa credibilidad ante los ciudadanos. Si esto no se hace, no logrará ser aceptada de una forma válida y suficiente la administración pública. Además, la administración pública tiene que profundizar en la eficiencia, en la eficacia y en la efectividad. No basta con hacer las cosas bien, con hacerlas al menor coste posible, sino además tiene que conseguir los resultados que los ciudadanos esperan de la administración pública. Y esto muchas veces no lo logramos en cada uno de los campos de la administración. Por lo tanto, en resumen, no se trata solo de problemas que tienen que ver con la eficacia, de que los servicios sean mejores, que se atienda mejor a la ciudadanía, que sean menos costosos desde el punto de vista del erario público, sino además es necesario, es imprescindible ya en estos momentos, una forma de hacer política, de relacionarse con los ciudadanos por parte del poder político distinta. Sí, bueno, solo hay una queja fundamental, que la administración no tiene en cuenta sus necesidades y expectativas. Tiene las necesidades y expectativas de los que están dentro de la administración y de la clase política. Entonces, claro, estos son 2 referentes de actuación, es decir, los ciudadanos quieren unas cosas y se les dan otras. Entonces, es cierto que se les prestan servicios cada vez con mejor calidad, pero no sobre sus necesidades reales. Es decir, lo que se clama, no solo en España, en el resto de los países de la OCDE, es que hay una mejor sintonía entre la orientación a la que se dirige la administración pública y el poder público y las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Esa ruptura es la que ha generado la falta de legitimidad de la administración pública y el cuestionamiento de la clase política. Es decir, son dos enfoques, uno va para un lado y otro va para el otro. Bueno, yo creo que es un buen planteamiento. Nosotros estamos en una situación que podríamos llamar en términos técnicos, hemos entrado hace ya tiempo en un umbral de riesgo sistémico. El umbral de riesgo sistémico en una organización, si fuera privada, significaría que está a punto de cerrar. La administración pública no sucede esto porque tiene una serie de bienes y servicios públicos que son imprescindibles para la sociedad. Pero sí que es cierto que algunos de los bienes y servicios que presta la administración pública pueden dejar de ser considerados como que sea la administración pública quien los preste. Y lo estamos viendo. La demanda de los ciudadanos, en algunos casos, de usos alternativos de los servicios públicos, de mayor liberalización de los servicios públicos, de opciones privadas en los servicios públicos por parte de algunos ciudadanos, o, como estamos viendo también, la posibilidad por parte de la administración pública de que algunos servicios se desregularicen, de que se reduzca la obligación que tienen de presentar papeles o documentación ante la administración. Esto es una tendencia imparable que hablan de este umbral de riesgo sistémico. Nos estamos jugando que el principal instrumento que tienen en las sociedades modernas, actuales, hablo de los países de nuestro entorno, que es el principal instrumento que tienen de cohesión social y de integración social, sea tan desvalorizado por parte de la ciudadanía que deje de prestar su función. Y esto es muy grave porque en términos de integración social iríamos a una sociedad, digamos, en varios niveles, fragmentada. Y esto sería un fracaso desde el punto de vista del Estado. Esto es lo que nos estamos jugando. No es una cuestión de que salga o no salga reforzada, debe salir reforzada, porque si no, lo que no saldrá reforzado es la sociedad. Los países más avanzados de nuestro entorno, en la OCDE y en los países de la Unión Europea, los de más nivel, se caracterizan por sociedades integradas, por sociedades con pocas diferencias sociales, y eso está vinculado con el nivel de riqueza y bienestar. Y esta función la cumple esencialmente el servicio público.
No la cumple el mercado, esa no es su misión, no la cumple la sociedad en general. Esa misión la tiene la administración pública. Eso no significa que tenga que ser enorme ni grande, sino que tiene que cumplir esa misión. Si eso no lo hace y en estos momentos los ciudadanos cuestionan esa función, puede acabar, saliendo de la crisis, lógicamente, con muy disminuida. Y eso tendrá efectos claramente desde el punto de vista de la integración social. La administración pública, yo creo, y lo he comprobado en el curso de hoy, ha tomado nota de que lo que acabo de decir, que el recorte de las retribuciones públicas no tiene coste desde el punto de vista político ni la ciudadanía. Esto ya es ponerse en una situación nueva. Ha tomado nota también de que efectivamente el ataque a la administración pública tiene resultados positivos para algunos de los actores que intervienen en la administración pública. Esto también se toma nota. Ha tomado nota de que las quejas de los ciudadanos tienen efectos políticos reales. Hasta ahora simplemente se entendía que era una queja por excesivamente exigentes o digamos porque los ciudadanos estaban mal informados sobre el funcionamiento real. Pero se han dado cuenta de que tiene consecuencias políticas y en su propia vida. Esto es algo novedoso, muy novedoso. Entonces, esto ha costado. Yo estaba en mitad de 2 cursos de formación de directivos en 2 comunidades autónomas cuando se produjo el recorte y fue un shock. No se lo esperaba nadie. No era pensable para un alto funcionario en España que se pueda producir esto. El 15M es simplemente una reacción posterior, pero viene en una trayectoria que proviene de las últimas década y media, 2 décadas. Es una que se concreta en este tipo de movimientos y en este tipo de, digamos, de medidas que se están produciendo. Entonces, por un lado, la alta función pública y la función pública en general ha tomado nota de que esto va en serio, de que las quejas de los ciudadanos pueden tener efectos en su propia vida, en su propia carrera, pero no está en su mano solo, ni fundamentalmente está en su mano el arreglo de esta situación. El arreglo de esta situación está claramente en una regeneración política y administrativa, no hay ninguna duda. Hay una serie de cosas que funcionan mal desde hace tiempo, y lo sabemos. Una administración pública es como un enfermo perfectamente diagnosticado. Está perfectamente, y no solo en general, particularmente en el sector educativo, en el sector sanitario, en el sector universitario, en el sector del empleo. Está perfectamente, tenemos una analítica perfecta. Lo que pasa es que no ponemos los remedios. Y sabemos, ¿eh? Sabemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque hay ganancia en no hacerlo. Porque es una ganancia a corto plazo. Es una ganancia de mantener el statu quo, de la gente que está ganando la situación, de los grupos que ganan. Y esto es lo que está cambiando. Esto es lo que está cambiando. Hasta ahora había ganancia no cambiar por parte de políticos y funcionarios. Ahora los políticos han descubierto que hay ganancia cambiando, por lo menos una de las bases. También hay ganancia en estos momentos atendiendo a las necesidades de los ciudadanos. Eso hace que cambie el sistema. Eso es lo que está en estos momentos, todavía no somos conscientes, pero esto es lo que va a cambiar, esto es lo que está cambiando. Está cambiando el statu quo, está cambiando la correlación de fuerzas en el ámbito público y político. Y esto es lo que hace que los actores se resistan a perder su posición, ¿no? Los estudios clásicos sobre la administración española desde los años 60 nos decían que había una comunidad de intereses entre la alta burocracia y la función política. Bueno, y es cierto, los estudios que ha habido, tesis doctorales y proyectos de investigación importantes y serios, muy bien llevados en los últimos decenios, nos han mostrado precisamente esto, que ha habido esa sintonía. Cuando se produce el recorte retributivo el año pasado, en mayo del año pasado, a mí me hizo pensar, digo, ¿por qué si hasta ahora había ganancia entre los políticos y los funcionarios dejando las cosas como estaban? Es decir, los políticos hacían carrera política atendiendo las necesidades de la alta función pública y la alta función pública hacía prosperar la carrera política a cambio de cierta estabilidad dentro de la organización, paz social y además, bueno, la ganancia que tienen con mayor organización, mayores recursos y mayor progreso en la carrera. ¿Por qué se ha producido este recorte? Solo cabe una explicación que ya venía con una serie de indicadores que venían apareciendo no solo en España sino en los países de la OCDE. Lo que he dicho antes de la falta de profesionalización, lo que he comentado también de politización de puestos de trabajo, que la alta función pública ha sido colonizada por personas que provienen del sector político, eventuales cargos de confianza, etcétera, no solo en España sino en los países de la OCDE, y esto ha llevado a un momento en el que los dirigentes políticos obtienen ganancia por primera vez, no llegando a una relación simbiótica con los funcionarios. Es decir, cuando recorto, en otra situación hace unos años hubiera habido pérdida. En estos momentos no la han percibido. Por lo tanto, lo que se ha producido es una relación directa del político con el ciudadano, castigando, digamos, entre comillas, al funcionario
Y eso no solo no ha tenido costes en términos políticos, sino que ha tenido ganancia, porque el ciudadano lo ha aplaudido. Esto es algo novedoso. Es decir, hay ganancia en la clase política cuando no la hay entre la alta función pública y la función pública en general. Esto es novedoso. ¿Por qué? Porque podemos observar que cada vez más los políticos no tienen origen funcionarial. Esto se va perdiendo. Y esto era típico de nuestro sistema político, también de otros, pero es decir, el origen normal de un político era la alta función pública. Los docentes, tanto de secundaria como de la universidad, como médicos, como alta función pública, abogados del Estado, letrados, administradores civiles, diplomáticos. Esto ha empezado a ser sustituido por los propios cargos de los partidos políticos, que no tienen origen funcionarial. Era una administración, digamos, que se regía por una serie de principios, ¿no? Era una administración con un alto concepto ético del servicio público. Es decir, lo propio del funcionario es servir. Lo propio de la administración es el interés general. Y esto se ha olvidado. Se ha olvidado. Y hemos metido un montón de lío. O no se ha olvidado, pero lo hemos tapado, ¿no? Lo hemos tapado con otras cosas, que son importantes, pero mucho menos importantes. Lo propio de la administración es servir. Y lo propio de los dirigentes políticos y de los funcionarios es el interés general. Servir el interés general, que está por encima de los intereses que están en las distintas mesas. Y que solo corresponde a la Administración y al Estado defender el interés general. Es su misión, no le corresponde a ningún otro grupo social. Y los ciudadanos lo saben. Y por lo tanto, no se trata solo de llegar a acuerdos, que eso es lo que los ciudadanos quieren para que no haya conflicto social. Se trata de que la voz del interés general sea defendida en las mesas donde interviene la Administración. Y esto se ha olvidado. Bien, esta es una de las cosas, digamos, que puede quedar dentro de las leyendas urbanas. Muchas veces se dice que la administración en todos sitios son iguales, que todo el mundo, los políticos están desacreditados. Es cierto, pero en España más que en ningún otro sitio. Y en cualquier caso, nosotros debemos aspirar como país, como sociedad y como historia a estar entre los países mejores. Y los países mejores se caracterizan por dos cosas fundamentalmente que nosotros no tenemos. Son países transparentes. España es uno de los países menos transparentes de la OCDE. Son países que rinden cuentas ante sus ciudadanos. Estos dos elementos son inaplazables para la administración pública y para el funcionamiento del sistema político. En esto nos diferenciamos profundamente. Y después, en otra serie de aspectos técnicos. La administración pública en España, en los últimos tiempos, digamos, no quiero concretar, pero al menos entre los últimos 15-20 años aproximadamente, ha sufrido un periodo de deterioro desde el punto de vista profesional. Y nos hemos ido arrinconando, sobre todo en los últimos años, se han ido arrinconando todos aquellos criterios avanzados de gestión de recursos humanos o de gestión de los sistemas más avanzados desde el punto de vista de la administración pública. Esto hay que volver a recuperar. Hay que volver a recuperar lo que ha sido una administración que fue poderosa en los años 60-70, importante en la transición política española, que ayudó a crear el Estado de las Autonomías y el sistema de bienestar que tenemos en estos momentos y que en los últimos años pues, ha abandonado su papel por distintos motivos. Desde luego, tenemos elemento humano suficiente, tenemos tradición, tenemos historia y tenemos una estructura que permiten volver a recuperar esto. Y esto es imprescindible. Empezamos a ser bastante diferentes de los principales países de nuestro entorno, por desgracia. Yo leía un informe muy reciente de 5 expertos internacionales en materia universitaria que les pedían consejos sobre cómo reformar el sistema universitario español. Y decían que, por supuesto, lo que hay que hacer es algo que ya sabemos, ¿no? Es ver cómo lo están haciendo los mejores países y, salvando las distancias, porque hay que tener mucho cuidado con el principio de contingencia, copiarlo. Y decían algo más. Lo decían de la universidad, pero se puede decir de casi todas las políticas públicas. Decían, y dentro de España hay universidades que lo están haciendo bien. Cópienlas. Pues yo puedo decir lo mismo. Dentro de España hay algunos apartados de administraciones públicas que se están haciendo bien. Cópiense. Sí. Y además sabemos que son el mismo entorno político, cultural, económico. Cópiense. Es la teoría del benchmarking o de las buenas prácticas. Háganlo. Es decir, no es tan costoso, y para eso sí que sirven las nuevas tecnologías, es casi instantáneo para hacerlo, mucho más barato que hace unos años, ¿no? O sea, no tenemos por qué salir muy fuera para mirarlo. Y por supuesto nosotros debemos tener un ajuste entre una buena administración y la situación económica
que tiene el país, que no es que sea muy boyante ahora, pero estamos entre los 10 o 12 primeros países del mundo. Debemos tener una administración en consonancia, porque no puede ser un lastre para el desarrollo económico. Y las crisis, siempre se dice, son una oportunidad, y es una oportunidad, porque está claro que no podemos seguir así.